Hello everybody, welcome to Let's Go Academy, bienvenidos a Academia Let's Go. Hoy vamos a tocar el tema de los verbos estáticos y los verbos dinámicos, una lección me parece fundamental e interesante y que vamos a intentar hacer divertida y amena. ¿Preparados? Comenzamos, let's go. Lo primero de todo, lo que tenemos que hacer es delimitar un poco lo que significan los verbos estáticos y los verbos dinámicos, en particular sobre todo los verbos estáticos. Los verbos estáticos en inglés, o static verbs, son verbos relacionados con emociones, sentimientos o estados de ánimo. Muchas veces se llaman también verbos declarativos o de statement, de, ¿cómo se diríamos?, de declaración o de acepción. Digamos que tenemos verbos como know, decide o understand, es decir, conocer, decidir o entender. Por contra, los verbos dinámicos son verbos que están, como bien su propio nombre indica, relacionados con el movimiento. Wait, esperar, run, correr, move, mudarse o moverse, go o stand, levantarse o ponerse en pie. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener muy claro cuáles son estos verbos para no cometer errores a la hora, sobre todo, de conjugarlos. Porque los verbos estáticos jamás pueden ir en forma continua. No me importa de qué tiempo verbal estemos hablando, es decir, no me importa si estamos en presente continuo, pasado continuo, presente perfecto continuo o past perfect continuo. Repito, los verbos estáticos no pueden ir en forma continua, jamás, 0%. Los verbos dinámicos, por contra, son verbos que mayoritariamente, y que quede claro esto, mayoritariamente, mayormente, la mayor parte de las veces, van en forma continua, lo cual no es óbice para que puedan ir en forma simple o perfecta si las condiciones se requieren. ¿Vale? Mirad, tenemos aquí estas dos frases para que lo entendáis un poquito. She knows a lot about English o she is knowing a lot about English. Estas dos frases, que básicamente entienden que van a decir como que ella sabe mucho sobre inglés, es imposible en este caso que el verbo know vaya en forma continua. Su, digamos, pertenencia a los verbos estáticos nos hace que esa opción sea absolutamente descartada. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos que decir, en cualquier caso, she knows a lot about English. ¿Ok? Mirad, justo aquí he puesto una serie de partículas que, si recordáis, hacen referencia al presente simple y al presente continuo. ¿Os suena? Every year, todos los años, today, hoy, now, ahora, y usually, normalmente o usualmente. Si hacéis un ejercicio de memoria, recordaréis que every year y usually son partículas típicas del presente simple, mientras que today y now son partículas del presente continuo por su carácter temporal o su carácter de hacerlo ahora. ¿Ok? ¿Por qué os he puesto estas partículas? Para daros a entender que en el caso de un verbo estático me es absolutamente igual que utilicemos every year, today, now o usually. Me es indiferente. Es decir, si yo por ejemplo cogiera el verbo know y dijera por ejemplo lo sé ahora, mi frase sería así. Aunque parezca un juego de palabras, no es tan difícil. I know now, yo lo sé ahora o yo lo conozco ahora. Veréis que me diríais, bueno, al utilizar la partícula now tienes que utilizar el presente continuo. Correcto. El problema es que estamos usando un verbo estático y cuando se usa un verbo estático, las reglas del continuo, con perdón, salen por la ventana. Por lo tanto, debemos utilizar obligatoriamente el presente simple para los verbos estáticos. ¿De acuerdo? Si me preguntáis sobre los verbos dinámicos, y veis aquí el ejemplo, we are waiting for the bus o we wait for the bus, ¿vale? En el primer caso tendríamos nosotros estamos esperando al autobús. Se entiende que es una acción que está sucediendo en el momento y que además va con un verbo dinámico. Por lo tanto, sería la opción correcta. Pero ¿qué ocurriría si utilizaseis esta misma acción con una partícula, digamos, de presente simple? ¿Qué ocurriría si alguien me dijera, por ejemplo, esto? Si vuestra frase fuera nosotros esperamos al autobús cada día.
En este caso, al utilizar una partícula de rutina, el verbo debe de ir obligatoriamente en forma simple. Es decir, vuestra frase sería We wait for the bus every day. ¿Entendéis un poco a lo que me refiero? En este caso, estamos viendo un verbo dinámico, wait, que puede ir en forma simple si en este caso se dan las circunstancias, como en este caso hemos puesto every day. Pero en el caso de un verbo estático, nos da igual las circunstancias. Un verbo estático tiene que ir en forma simple o, en todo caso, en forma perfecta. Jamás en forma continua. ¿Vale? Bueno, pues entonces espero que hayáis entendido un poquito la diferencia entre usar verbos estáticos y verbos dinámicos. ¿Ok? Bueno, más allá de esto, que sería la teoría general, hay una pequeña reseña de teoría particular que debo explicar previamente ahora. Bueno, esto es una pequeña excepción a la regla que tengo que explicar bien, y es básicamente el uso de algunos verbos estáticos, no hay muchos, pero ya os lo digo, que pueden actuar en forma continua, pero importante, cambiando su significado. Mirad, he puesto aquí 3 y me falta uno por poner, que va a ser el verbo have, luego lo voy a ver en un ejemplo aparte. Pero veis aquí el verbo to be, el verbo think y el verbo see. Habitualmente estos 3 verbos significan cosas muy concretas. El verbo to be suele ser el verbo ser o estar. Yo soy, tú eres, yo estaba, etc. Por ejemplo, I'm nervous, estoy nervioso o soy nervioso. ¿Ok? Es el verbo en modo estático, así que lo utilizamos en presente simple. Pero cuidado, yo puedo decir en inglés, utilizar el presente continuo en este caso, diciendo I am being jealous. Yo estoy siendo celoso o estoy actuando celoso o me estoy comportando como un celoso. En este caso, el verbo to be ha modificado su significado y al modificarlo se está convirtiendo en un verbo dinámico. Por lo tanto, aquí, en este ejemplo concreto, sí podemos poner la forma continua del verbo to be. Con el verbo think, esto sonará seguramente. Opinion. I think this is right. Yo opino o yo creo que esto es correcto. Es una opinión. Es decir, podéis sustituir la partícula I think por in my opinion, in my point of view, etc. Por lo tanto, si utilizamos el verbo think como opinión, debe de ser estático. Pero cuidado, porque también tenemos en inglés el acto de pensar o de considerar algo. Por ejemplo, I'm thinking about it. Yo estoy pensando sobre eso o sobre ello. En este caso es una cosa que está ocurriendo ahora. Tu cerebro está actuando, está carburando, está pensando, está considerando. Por tanto, ya esto no es una opinión. Así que el verbo think puede ir en forma continua. Y por último, de los 3 que he puesto aquí, el verbo see. Si nos referimos a la acción de ver, por ejemplo, I can see the car, yo puedo ver el coche, el verbo tiene que ir en simple, no hay otra manera. Pero cuidado, porque el verbo see se puede utilizar en inglés para quedar o para salir con alguien. Por ejemplo, ¿veis esta frase? She is seeing Michael tomorrow. Ella se verá con Michael mañana o quedará con Michael mañana. Ya eso no es la acción de ver, es la acción de citarse, de quedar. Por lo tanto, en este caso concreto, el verbo puede ir en presente continuo. ¿Cuál nos queda por ver? El verbo have. Lo vemos ahora. Bueno, ¿estamos aquí otra vez? Si nos vamos al verbo have, os daréis cuenta que el verbo have tiene un significado claro, que es el de posesión, el verbo poseer o tener. ¿Veis aquí? She has a car, she has a daughter o she has a problem. Ya tiene un coche, ya tiene una hija o ya tiene un problema. Cualquier ocasión en donde el verbo have indique posesión, nos indica que en este caso estamos ante un verbo absolutamente estático, por lo tanto no se puede poner en forma continua. Pero cuidado, porque el verbo have no solo significa poseer o tener. Mirad estos ejemplos de aquí. We take, celebrate, eat or drink. We are having a party. Estamos dando una fiesta, celebrando una fiesta. You are having a shower. Tú estás tomándote una ducha, dándote una ducha. O, por ejemplo, he is having a sandwich. Él está tomando un sándwich o comiendo un sándwich. Como veis, en cualquiera de estas 3 acepciones, el verbo have ya no indica posesión, indica otro significado. Y en ese caso, el verbo have puede ir en forma continua sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado la lección.
Como siempre, darle a like en los comentarios si ha sido así, podéis dejar cualquier comentario, cualquier cosa que os guste y nos vemos en la próxima lección de Academia Let's Go. Bye bye.